Vamos a empezar y como es la última salida de esta temporada, pues para la crónica rosa hemos tenido a los 3 titulares. Antiguos. Bueno, los mayores. Don Daniel de la Iglesia Carande. Dani, para los amigos. Luego, naturalmente, ya saben, salude a Carlos. Hoy hay un reto, además. Sí. Que no se nos olvide que hay que hacer el reto de grabarlo y mejorar todavía Valencia. Bueno, y extraída de la presentación de las memorias desmemoriadas. La ponente. Sí, la ponente, que viene además calzada para la ocasión, Beatriz Cortázar. Es que yo creo que debería darse un paseo, Bea. Deberías hacer el paseillo para que los oyentes puedan disfrutar tu calzado. Sal. Venga, tienes que salir. Al final, para el cierre. Porque se han jollado como tiene acorde que ser. a la ocasión, yo me pongo de rosa porque es la crónica rosa. No, pero hay que contar que hoy en el hotel donde estábamos, había un grupo de chicas de gimnasia rítmica. Ah, sí, es verdad. Y ella contaba toda su experiencia de niñez cuando... Bueno, es que de niñez tirando a juventud. Sí, de hace 2 días, nada. Les ha dado unas clases estupendas. Sí, se han quedado las niñas y esas cosas. El flash y todo. Sí. No, pues había un equipo de niñas de gimnasia rítmica con todo el pelo de purpurina y así. Pero en tu época no había purpurina en el pelo. Sí, claro que sí. Había de todo, ¿verdad, Bea? Había de todo. No, ha dicho que no, eso me lo ha reconocido. Había de todo. Ya, que eso es privado. Bueno, pues de lo de Bárbara Rey, fíjate que te estaba yo comentando antes de empezar que lo que más me llamó la atención de la larga rueda de prensa, porque era una rueda de prensa como tal, porque era prensa, las personas que estábamos allí sentados escuchando lo que tenía que decir, con Paloma Barrientos y Bea Cortázar como ponentes. Lo que más me llamó a mí la atención es que dijo que está al corriente de pago con Hacienda. Sí. Que todo lo que tuvo que decir y todo lo que tenía que contar, fíjate que yo me quedé con ese titular. Pero cada uno de nosotros podemos contarnos cómo lo vivimos, pero creo que Bea Cortázar, que vivió el antes, el durante y el después, tiene que ser la que exponga lo que ocurrió o lo que no vimos que estaba ocurriendo. A ver. Bueno, pues yo creo que, mira, lo bueno de Bárbara Rey es que la verdad es que es bastante transparente. Lo que se vio es lo que también se vivió dentro. Hombre, dentro está ya la cosita familiar, entrañable, pues cuando apareció su hija, que tampoco es que se vean mucho, porque siempre está Sofía por allí, pues el abrazo que se dieron, pues esa unión que tienen hija y madre, que por desgracia no la tiene madre e hijo. Y acuérdate, Bea, que dijo. Hija, y os voy a decir una cosa. También. Cuando llegó Sofía, bueno, no sé si lo podía contar, pero bueno, lo cuento, ya da igual. De aquí de Valladolid no sale. De aquí no sale, que nadie lo cuente, ¿eh? Esto se queda aquí en el Zorrilla. Cuando llegó Sofía, estábamos antes de la presentación en una salita, y entonces Sofía, claro, el libro ha salido ayer, aunque algunos lo teníamos ya para preparar esto, pero Sofía no le había dado tiempo a leerlo, había leído cosas sueltas, pero no, y entonces me cogió aparte y me dijo, oye, ¿qué dice de mi hermano, no? Un poco. Y entonces yo le conté las cosas que decía la madre de su hijo, ¿no? Que pues pone un retrato de un chico, pues a ver, muy caprichoso, que le ha consentido todo, que siempre pedía, pues ahora quiero estudiar en Boston, ahora quiero estudiar en Suiza, ahora tengo una novia aquí, ahora quiero un apartamento allá. Y la madre siempre, pues muy volcada, muy volcada. Un carácter bastante que si no se le daba la razón se ponía así como un poquito agresivo. O sea, te hace un perfil de un chico complicadito, pero hasta ahí. Y entonces cuando se lo conté a su hermana se quedó diciendo, ostras. Y dice, mi madre otra vez protegiéndole. Entonces, Sofía, cuando en la rueda de prensa ya ante todo el mundo habló, a su madre en cierta manera le recriminó, con cariño y con todo, pero le recriminó que no había sido sincera a la hora de hablar de su hermano. Que una vez más podía la madre sobre la mujer, que una vez más le estaba protegiendo y que una vez más dejaba las cosas sin contar. Y dijo, pues a lo mejor algún día voy a tener que contar yo la historia de verdad. Sí. Mira, otras memorias. Pues ella tiene arrestos para hacerlo, ¿eh? Pero ella editoriales. Place Janés. Ella, de todas maneras, mi Sofi, pues la llama mi Sofi, dijo, la película, La vida de mi madre es una película de ciencia ficción. No sé, pues mira, coincidimos. Ficción por parte de la madre. No, pero un poco como diciendo que todo lo que había pasado... El día que Sofi sea madre, yo disfrutaré de ese nieto
Sí. No. Que no lo estoy haciendo. Bueno, ella tiene una nieta, lo que pasa es que no la dejan verla. Es esta cosa, que habrá algún abuelo que otro, es esta cosa ahora de que cuando los hijos quieren fastidiar a sus padres, ¿con qué les castigan? Con los nietos. Pues con los nietos. Claro, es que lo tienen así de fácil. Es lo peor ¿Dónde que más pueden le puede hacer, doler además, a un lo peor que abuelo o a pueden una hacer. abuela? Que no le dejen ver a su nieto o a su nieta. ¿Qué tendrá que ver la relación para perderse la relación nieto-abuelo? ¿Estaba nerviosa ella, Bea, antes de comenzar todo? A ver, Bárbara, aunque la veamos así, bueno, pues como la vemos, muy bárbara, sí estaba nerviosa porque son muchas cosas, porque ha tenido que revivir cosas dulces, cosas amargas, porque sabe que iba a haber preguntas incómodas, difíciles. Y porque nunca ha perdido ese puntito de los artistas, ¿no? Que cuando se ponen delante de un escenario tienen como el decía nerviosillo. Jesús Hermida, decía, Federico, ¿tú no sientes mariposas en los... ¿Tú qué le decías? Yo no, en Teruel no hay mariposas, las cazamos en verano. Pero es verdad que era muy cursi, muy simpático, hay que decirlo, Jesús Hermida. ¿Y qué impresión tienes que tiene ella de haber sacado al ruedo a Adolfo Suárez? Pues fíjate, ahí es uno de los puntos, porque además yo también le hice una entrevista el otro día y le insistí mucho en ese punto. Yo creo que ahí Bárbara ha abierto un melón que no sé por qué lo ha abierto y del que además ahora ya no quiere volver a hablar. Ya. Y no tanto, no sé si porque se arrepiente, pero porque le resulta incómodo. Ayer le preguntaron mucho qué es lo que quiso decir en el capítulo de ese encuentro breve con Adolfo Suárez, ya en la Moncloa, cuando le va a pedir trabajo, y que ella dice, fue una situación muy incómoda, no recuerdo muy bien qué me dijo, pero yo me sentí muy incómoda. Pero ha abierto un melón que ha abierto, claro que lo ha abierto. y que los abogados lo han dicho. No le habrán permitido, y además ella habló de su hijo. Y además ella dijo, que explique... ese capítulo, que me llame su hijo, yo se lo cuento en privado. Es una suerte de provocación. Totalmente. Pero está que cree que una cosa pública de un tío que ha sido nada menos que presidente del gobierno, que ha sido el que ha traído la democracia a España, porque fue Suárez con el rey, los franquistas, los que traen la democracia, y que ahora lo solventa con una charla con el hijo. A ver, si es con el hijo, yo quiero entender que no es una actitud sexual, ¿no? Porque si encima quieres que te llame Suárez y Llana para comentarle eso, ya me parecería el requete. Ella lo califica, Isa, como desagradable. Pero desagradable no puede ser un contexto relacionado con el erotismo si se lo quieres explicar a sus hijos. En un despacho desagradable, pues... Bueno, pueden y no pasar creo que el hijo entre en muchas averiguaciones y entrar en detalles. Yo El creo hijo, que no, conociéndole... El hijo es un poco alunado. Ya. El hijo está casado con la hija de Samuel Flores. De Samuel Flores. Pero tiene más hijas. Claro, a lo mejor pueden... pero alguna yo de ellas... recuerdo, porque cuando dice Suárez y Llana, entre eso y nada es lo mismo. El tío se empeñó un capricho de andar, lo engañó a Arenas, lo presentó en Castilla-La Mancha como candidato a la Junta de Castilla-La Mancha. Bueno, por la mañana daba 2 mítines y por la tarde se iba a torear a la finca de su suegro. Claro, que más quería Bono, mayoría absoluta, aplastante, normal. Bueno, y también pleiteó, no sé si llegó a pleitear, pero le pidió al rey que el título del ducado de Suárez, que como él se llamaba Adolfo, que se lo diera a él y no a su pobre hermana María, que murió, y ahora lo lleva su nieta, o sea, la nieta de Adolfo, que es la actual duquesa de Suárez, porque no consiguió arrebatarle el título. Sin salir del tema Yo estuve con ella y con su marido, que además nos escuchan todos los días, los dos me lo dijeron y me dijo, y dales un saludo, que os lo hicimos en ese momento. Que te lo encontraste en Salesas. Sí, cuando se inauguró lo de Casa Salesas. Que aún salía la gente viva de ahí. Todavía salía la gente viva. Aún habían vendido. Íñigo Nieva estaba en la cocina, ¿no? Todavía, y ahora ya va mejorando. Estaba Íñigo, estaba Isabel, estaba todo. Fue el día de la inauguración, Presley. Ah, pues eso, es que aquí Isabel, como su suegra. Pero era Federico en la primera carta. La primera carta. En la primera carta. Después ya acuérdate que han pasado 5 cartas. Ha habido muchísima correspondencia. Y de hecho han vendido la cocina y todo. Ella se refiere a... Lo de Bárbara, perdón, dio mucho juego, pero a mí sí me gustaría dejar una cosa que a mí, siempre que hay el nombre de Bárbara Rey, siempre hay un escándalo por medio, una polémica, está unido. Lo primero de todo es que este acto de ayer se tenía que haber hecho en la Casa de América. ¿De acuerdo? Que habían alquilado un salón, pues como no es tan bonito como esto, habían alquilado un salón para presentar el libro, como tantas veces. Con sus fantasmas. Con Raimunda. Con sus Yo estuve una noche entera buscando a Raimunda, muchos años. O sea, tú también. Yo estuve buscándola. Yo he contado lo de Antena 3, que fue verdad. Ja, 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 Raimunda, ja, ja, ja. Vamos a pasar la noche allí a ver si aparece Raimunda. Y a la mañana siguiente tenían el pelo así,
Yo no vuelvo, decían, yo no vuelvo. Hay unos sonidos ahí tremendos, porque debajo están todos los túneles del contrabando del siglo XVIII, porque esa era la puerta de Madrid, justo ahí debajo, donde está la... Y claro, aquellos son todos... y hace Raimunda. Luego siempre hay algún gracioso que dice, soy Raimunda, estoy muerta. Bueno, mira, ese sería el modelo de Sánchez ayer. Sí. ¿Cuál es la explicación a que se anulase la Casa de América y se optase por un hotel privado? Una semana, 6 días antes de la rueda de prensa, de repente llegan a la conclusión, les dicen que no se puede celebrar el acto porque el aforo es demasiado grande. El aforo no era ni la mitad de lo que tenemos hoy. O sea, Casa América yo he estado en un montón de actos y os puedo asegurar que había muchísima más gente. Pero claro, Bárbara Rey, yo creo que alguien debía pensar, ay, eso que es se nos va a caer el pelo. Eso depende de Álvarez. ¿Eso depende de Álvarez? Sí, porque toda esta parte, como eso es para muchos actos así hispanoamericanos y tal y cual, pues el berberecho que acaba de entregar Gibraltar como si no lo tuvieran ya los ingleses. Madre mía. Bueno, pues entonces me parece a mí que censurar a Bárbara Rey a estas alturas de la película. No censurar. Le viene divinamente. No, a ella sí, pero si tiene grabaciones, porque ella tiene grabaciones. Entonces ya si se pone a darle al rec, puede grabar a cualquiera. Yo siempre he sostenido que era por eso, por la Pero verdad, Isa, que uno de los momentos más... Duró 1 hora y media, 2 horas, la rueda de prensa. Y fue generosísima hablando con Y uno de los momentos más divertidos fue cuando un señor levanta, un compañero, levanta la mano, y era como Notting Hill. Hola, soy John, de Telegraph. El Telegraph estaba allí. Y estaba el The Times también. Piensa quedarse mucho tiempo. Lo de caballos y sagüesos de Notting Hill. Sí. Pues igual. Sí. Y luego teníamos una comida con ella y me decía, no, voy a tardar un poco, que ahora tengo una entrevista con The Times. Y digo, madre mía. Mira, hablando de galgos, ahí es donde ya nos han traducido. Dice, Greyhound of Paiporta. O sea, el galgo de Paiporta. Frases con las que yo, por ejemplo, me quedé. Por un lado, dijo en un momento sobre Juan Carlos I, él tiene la costumbre de quitarse los problemas de en medio. No solo, imagino, se refería a ella. Me llamó la atención cuando hizo una defensa que yo no esperaba de Mario Conde. No tiene por qué defender a Mario Conde, Bárbara Rey, a estas alturas. ¿Cuál es la unión? ¿Cuál es el nexo? Que se habían conocido en alguna ocasión. Quitando al turronero, que los dos han estado en las celebraciones del turronero. Pero bueno, toda España, excepto yo y un par de familiares, todo el mundo ha estado no es excesivamente representativo. No, lo de Mario Conde es el tío que no ha devuelto el banco, se fue a la cárcel, pero no devolvió la pasta. Y hace poco Julio Ariza, que ahora está además también con el AMPA del Dorset, esta gente no salen de allí, del Becerro de Oro, también llamado El Toro, consiguió que le hicieran no solamente un fijo, sino unos programas de blanqueo donde se habló absolutamente de todo el sistema, los que lo controlan y tal, menos dónde está el dinero y por qué no lo devuelves. Eso no lo hemos conseguido. Es que nadie lo devuelve, que nadie, da igual, como te llames, es que nadie devuelve nada. Pero no es lo mismo robar un... Sí, hombre, claro, obviamente. Sí. Bueno, pues ahí está. O sea que ahora Mario Conde se ha hecho con Bárbara. Dice, fue otra víctima del sistema. Hay personas con las que él se ha portado muy bien y que no estuvieron a la altura. Todos cometen errores y él puede ser que los cometiera, pero los amigos tienen que estar en las buenas y en las malas. Pues no. Bueno, hay que decir que compró primero a don Juan, pagó lo de tal y después compró directamente la zarzuela poniendo a su amigo, gran amigo además, de jefe de la Casa Real, lo cual al final no supuso que el rey sacara por él la cara. Es más, tampoco Polanco, que era su gran amigo, le regaló la SER, el dinero para quitarlo, para el antenicidio lo puso Mario Conde y sin embargo, después de pasar las Navidades juntos, comiendo chocolate en el yate de Jesús, interviene en Banesto un editorial feroz contra la corrupción del que había tomado el chocolate con el jefe del periódico, con un par. Pero bueno, lo corrompió todo lo que pudo. Yo recuerdo estaba asegurado, que en paz descanse, era uno de sus peones, y un día nos invitó a comer a Luis Herrero y a mí para que no fuéramos tan anti-Mario Conde. Nos había liquidado Antena 3, imagínate la simpatía. Y entonces dice, podemos aterrizar aquí, o sea, en Génova 13, mañana con el helicóptero. 7 pisos, 6 como mínimo. Y entonces estaba un día con Aznar y entonces dice Aznar, siéntate, tenemos que hablar, tal, va bajando la voz.
y él estaba en el sillón, yo estaba en un tresillo, parecía no tan gordo, ¿verdad?, pero como Santos Cerdán ante Puigdemont, o sea, eso te vas bajando. Y digo, ¿por qué hablamos tan bajo? Y hace... Los micros. Claro. Digo yo, micros. Por si acaso. Mario, Conde. Y si nos graban, ¿qué más da?, ¿no? Le dije yo. Pero así. O sea, lo tenía comprado todo. Con dinero, además, del banco. Claro. Y hubo momentos extraordinarios. Bueno, a lo mejor han juntado ellos... Cuando Janet tenía otro, el segundo o tercero, no citaré el nombre, de los directivos de Banesto, que se enamoró de la dama de rosa. Entonces, como no sabía cómo ligarse... La de la telenovela, la de las mallas. Exactamente, sí. Janet Rodríguez. Los ricos también lloran, ¿no? Eso fue de Verónica Castro. Esta era la Cristal. Cristal. Sí, hombre, Cristal. Bueno, pues la de Cristal, que estaba ebúrnea, neumática, tremenda, al final le emplumó una para que hicieran ejercicio los de Banesto, para que no se amorcillaran y tal. Hizo pues una especie de tutorial, que dicen ahora, o un vídeo. Intervino en el banco y llega el tío de Hacienda y de pronto encuentra una habitación con 3.000 vídeos de Janet Rodríguez, haciendo que no habían podido, haciendo gimnasia en mallas. Bueno. O sea, toda la historia de Banesto, Conde y tal, como para decir que una víctima del sistema. ¿Víctima? Menudo paja. Algún tipo de conversación han debido tener. Bueno, el caso es que por la tarde, para terminar con este tema, era Rosa María Beneit, que ha sido secretaria o que fue secretaria de Adolfo Suárez durante 5 años. La llamaban en el programa Tardear y ella acusaba a Bárbara Rey de ser una mentirosa. Leo textualmente lo que dice porque habla de 2 encuentros, o más bien un solo encuentro en el despacho del entonces presidente. Dice que ratifica que es mentira, que hubo una reunión primera que duró apenas 5 minutos y que todo lo que se puede haber sugerido que le pudo decir en esos 5 minutos no le parece tiempo suficiente para que fuese así, pero que la segunda vez ella está esperando durante un largo rato. Además dice, recuerdo que llevaba un vestido negro en las puertas de ese despacho. El presidente Suárez era demasiado hombre para tan poca mujer, dice concretamente. Es una mentira más de las muchas que dice, como nadie le para los pies y no hay testigos y han pasado los años, etcétera, etcétera. Y que acusa a Bárbara Rey de querer sacar dinero de todo esto. Entonces y ahora. La verdad es que es un testimonio que va a tener que rebatir esta noche Bárbara cuando se siente el viernes. El dato concreto que dice es que era el despacho de Lito, Aurelio sí. Delgado. Ella lo dice Bárbara en el libro. Yo no sé si la secretaria no se lo ha leído. Ella habla que ella llega allí por Aurelio, por Lito, y que tiene una reunión brevísima. O sea, 5 minutos, igual sobraban 3. O 4. Entonces, o sea, no niega, o sea, otra cosa es que hubiera dicho la secretaria, jamás estuvo aquí, jamás la recibió, pero es que confirma lo que ella dice en el libro, que tuvieron una reunión tan breve, que vamos, los 5 minutos se me hacen largos. Pero es que en 15 segundos pueden hacerte una proposición. Por eso digo, que yo ni confirmo ni desmiento, pero desde luego coincide en el espacio de tiempo, en el lugar. Y mira, ella no estaba delante. A mí me dicen, es que vio a José Coronado. Hombre, si José Coronado no le tiró los tejos, ha decaído mucho en nuestro interés. Eso es imposible, es imposible. Bueno, y que le tiraran los tejos Suárez a alguien cuando vivía obsesionado con que no le pusieran una pájara y le no sabemos qué tipo de... A ver, ella habla de algo que se sintió incómoda, que puede ser... una mirada se estaba cómoda con Juan Carlos, o un recado de otra persona, o una percepción. Que puede ser, pero bueno, lo que sí es verdad es que hubo esa reunión, hubo esa recepción ya en Moncloa y hubo unos minutos que no fueron a más, o un minuto y medio. Sí, no, si la cuestión es qué pasó en el minuto. Claro, pero tampoco la secretaria sabe que se hablaron en ese momento. No, pero la cuestión es que cada uno tiene una trayectoria. O sea, Adolfo Suárez no ha tenido ni una sola historia, ni siquiera con su jefa de gabinete, que estaba, digamos, la situación tan propicia, ¿no? Desde luego aquí no hubo nada, porque lo que se quedó es en una reunión de minuto y medio. No ha tenido nada con nadie. Si me dices de Felipe González, tiro de agenda y te saco 10.
de las seguras. Pero en su momento. Pero se ha sabido porque esas cosas. Y en esa época, una pregunta así como inocente totalmente. En esa época, los presidentes de gobierno, cuando daban así cosas delante del público, ¿se maquillaban? No, y menos se vestían de señora. Y se hacían, ¿cómo se llama? Contouring en los pómulos. No, para estar así como más afilados. En general, eso se hace en los travelos. Tú ves el Día del Orgullo Gay, verás que todo se pone aquí, la cuchilla esta, es que hay que decir, para dar de lejos más afilado. Sí. Ayer llevaba los labios fucsia, pero es que no le difuminaron. Ayer al presidente no le difuminaron el contouring. Es que se le quedaron 2 líneas marrones. No se lo difuminan. Porque eran... Sí, hombre, te haces así. Perdona, mi amiga Poppy Poison no se lo difumina. No, perdona, es que había 2 rayas, si os fijáis, hay 2 rayas. Uno que es el maquillaje fuerte y otro que es otro marrón rojizo, más suave para darle es como el que caracteriza. Pero eso está bien en el ballet, por ejemplo, que aparecen siempre muy pintados. Cuando haces Madame Bovary, que te ponen así la cara, pero... Bueno, pues Madame Sánchez ayer estaba... Yo me quedé impresionada con el maquillaje. Y además de tuberculosa. Además, como pedía perdón, parecía por sus pecados, como camino de la otra vida. Un jeta. Pero a ver, todos... Era Margarita Gautier. Todos nos ponemos... La dama de las camelias. Todos nos ponemos contouring. Pero te lo difuminas. Pero bien, claro. Sí, es que esa es la diferencia. No, es que tenía que acentuar que estaba muy sorprendido. A que Suárez no se ponía. No le veo yo. Ya me quedo tranquila. A ver, le quitarían unos brillos por no usar la expresión que no... Es que hay un momento en que casi llora, casi finge que llora, que fue un momento dramático, porque imagínate que que no ha llorado ni de niño, de pronto se pone a llorar y a lo mejor chamoquitos o cualquier cosa. Estaba profundamente emocionado. Estaba profundamente... Bueno, luego hubo lágrimas, ¿no? En fin, bueno... Tenía que haber hecho el momento ese de Chenoa cuando sale al portal con el chat. No, eso ya lo hizo... No, pero eso se lo adjudican todos Ábalos, que salió vestido de Chenoa. Eso, con la camiseta. Tengo tan elevado el nivel de azúcar por todo lo que ocurrió ayer y ese sentimentalismo que necesito el glucómetro, que me lo mida Adolfo Albistur, pero sin pincharme el dedo encima, porque me pinchan y no sangro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Así que, Adolfo Albistur, buenos días. ¿Cómo funciona? Muy buenos días. 5 millones de adultos viven en nuestro país con diabetes, casi un 15% de la población adulta. De ellos, casi la mitad no están diagnosticados, desconocen que padecen esta enfermedad. Conocer los niveles de glucosa es esencial en estas personas para prevenir complicaciones. Con los innovadores glucómetros sin pinchazos de Protege tu Vida es posible medirlos sin agujas ni dolor. Un sensor de rayos infrarrojos en el dedo se encargará de hacerlo. Llama al 973-0101 y mide tu azúcar sin dolor con el glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. Por ser oyente de radio, lo tienes además con el libro Historias de nuestros médicos gratis y con un servicio de telemedicina. 973-0101. Controla tu glucosa sin pinchazos ni dolor. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con el proceloso asunto de esa denuncia. Hoy relata muy bien la sucesión de los hechos Jaleos del Español. Han hecho una especie de cronograma de lo que ocurre ese 27 de diciembre, porque tenemos dudas sobre lo que pasó. Ayer era ABC, el diario que adelantaba que los resultados eran negativos en cuanto a sustancias compatibles con el escenario de presunta sumisión química y también relacionados con el alcohol. 27 de diciembre, Casa de Paloma Lago en Ferrol, es por la mañana, y se recibe una llamada del consejero Villares a la familia de la modelo. El primero en llegar es su sobrino, que descubre, al parecer, a su tía. Hay que decir mareada. que viven, solo un momento cosas, viven al lado, o sea, realmente sí, es puerta con puerta. Como un pareado, ¿verdad? Y no hace falta casi ni salir a la calle. Anejo, efectivamente. Minutos después llega la hermana de Paloma Lago, Ana, y al ver cómo se encuentran, pide a su hijo que llame al 112. Villares está allí durante todo este tiempo. ¿Qué ocurre? Que justo antes de que llegue la ambulancia, abandona la casa diciendo que tiene una apretada agenda y que tiene compromisos políticos que cumplir. Y así hace. Cuando aparece la ambulancia,
Paloma, este dato yo también lo desconocía, se niega a subir a la ambulancia y al final lo hace acompañada por un familiar. Le hacen análisis toxicológico. Estamos en el 27 de diciembre, el día de autos. O sea, el mismo día. Da negativo. No es que sean de 4 días después. Que era la duda que nos planteábamos. El mismo día. No se detecta ninguna sustancia. Después, parece ser que va al hospital, no habla en ningún momento de que la hayan violado, no habla de sumisión química, no habla de agresión sexual, pero 4 días después, al interponer la denuncia en la comisaría de Ferrol, sí que ya menciona al antiguo consejero y le acusa de posible sumisión química. Y además, este dato que también desconocemos, ella cuenta que al ser el veterinario puede haber utilizado alguna sustancia con ella que le haya adormecido, adormilado o generado pues ese estado de confusión y malestar. A mí me parece que eso tiene 3 inconsistencias básicas. Si denuncia, denuncia ella. No puede ser que la policía calcule, deduce que a lo mejor es una sumisión química. No es esa la denuncia que pone ella. Un dato más que no sé si aporta algo. Sumisión química lo dice la policía como una posibilidad, dando por hecho de que en la denuncia, en el análisis, iba a salir elementos tóxicos de ese tipo que no han aparecido. Yo el otro día me estuve informando sobre todo la escopolamina concretamente, que es la burundanga, y es verdad que la duración depende de la dosis que te hayan puesto, lógicamente. Hay dosis que pueden además ser hay metabolismos además que eliminan antes que otros. Claro. Sí, pero que no está muy raro. La muestra la toman en el... Efectivamente, si vamos a lo que son pruebas fehacientes y si queremos así que se puedan agarrar en algo, esa prueba no la es que no hay ninguna prueba. Estamos hablando de declaraciones que completa la policía, porque la otra no. Y la ambulancia. Porque a lo mejor en ese momento. De la ambulancia. Pero lo raro de todo es que sea él el que llame. Bueno. Ya. A ver, a la familia. Él a la familia me da lo mismo que sea a la puerta de al lado que estaba su hermana. Al lado que está el sobrino. Está el sobrino. Él por algo se asusta. Si tú haces algo malo, no llamas a la. Él por algo se asusta. Pero si ves a una persona enferma, ¿llamas al 112 o llamas a la familia? Pero llama a él y a continuación hace la declaración y a continuación le hacen la prueba y da negativo. Yo de verdad, no sé, es que hay muchos interrogantes en este caso. Sí, pero el problema es que nos han contado mal la película, porque dijeron que 4 días después ratifica la denuncia y dan a entender que entonces es cuando le sacan la prueba. No, señor, la prueba es el mismo día. El mismo día, claro. Y puestos a colegir, ¿y por qué no tomaron a ambos algo que no les sentó bien? Porque había pasado la noche con ella. Ahí está. Habían estado comiendo y después echándose la siesta. Y luego es cuando ella tiene la crisis y él llama que está pasando algo y se larga. Hay muchos interrogantes, hay muchos silencios, porque es verdad que Paloma Lago... Bueno, si eso puede... Me imagino que en el interrogatorio... Sí, bueno, y si es farmacéutico, entonces que... Por eso claro, que te da. yo me imagino que eso es... ya por una nota de humor, que se intentó suicidar con frenador. Sí, es un momento, es un modo estupendo de no ir a mayor. ¿Acordaros? Bueno, de todas maneras... afecta al hígado. Pero tiene que ser 10 años tomándolo todo. Cada 2 horas. Lo que da sueño, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que aquí lo que hay es muchísimo silencio. Paloma Lago está totalmente incomunicada, mira que la hemos llamado hasta la saciedad, no quiere añadir, es más, tampoco quiere que su defensa añada más datos. O sea, de momento siempre se dice, va a haber un comunicado. Aquí no hay ningún comunicado, no están esperando a ver qué pasa con el proceso. Por la parte del político, expolítico que ha renunciado, tampoco está aclarando nada. Pero ha dicho que quiere volver en cuanto esto se aclare, que volverá. De momento se ha quitado el aforamiento. El abogado de ella, de oficio. Sí, por eso, pero que nadie está hablando de nada. Entonces, estamos aquí sacando, porque se están filtrando, bueno, sabemos que todo se filtra al final, se están filtrando la denuncia, los informes, las pruebas, pero vamos a ver también, todo es raro, pero lo más raro para mí sería que una señora de repente decida, y más un perfil como Paloma Lago, que hasta donde yo la conozco es una mujer súper discreta que huye de polémicas y de escándalos. Entonces, que se meta en esto por así de repente tampoco me cuadra. Y hay los interrogantes, porque es verdad que los que conocemos a Paloma siempre ha sido una persona, efectivamente, siempre ha sido totalmente discreta. Ella tuvo su noviazgo, se casó, se divorció, habrá tenido... notables, el polaco, que otros dicen que era saudí. Sí, bueno, uno que la timó. Pero en fin, le tomaron el pelo de una manera tremenda, eso sí que pero que era un señor de Burgos que además no tenía ni acento polaco. Su padre era un inmigrante polaco que va a vivir a Burgos, trabaja allí en una gran multinacional y él es un chico
normal y corriente con aires de grandeza. No, pero lo que no se llaman estafadores del amor. Se llaman estafadores de noche. Los Yo me acuerdo estafadores del amor. que había uno en Madrid que estafó, por ejemplo, a Mónica Martín Luque. Sí, hombre. Que la estafó, que iba diciendo que era un jugador de fútbol. Perdona, que le conocí yo. Es que no lo quería contar porque ¿Cómo era tu era vida el del Real privada. Madrid? Consensuado o algo así, ¿no? Consensuado. O consensuado. Sí, Consensuado. Hubo uno así. Pues este era el Hubo doble. varios. Este era el doble. Pero es más, yo una noche fuimos Paloma Barrientos y yo con el falso Conscienciao al Tony 2, un sitio antológico de Madrid, y cuando entramos en el Tony 2 todo el mundo le decía Conscienciao. O sea, estafó a todo el mundo. Sí, sí. ¿Y a vosotras os intentó estafar? Sí. Sí, nos pedía dinero. 50 euros. No abusó. Pero no le digo. No abusó. ¿En serio? Pero que te contaba una historia que tenía un hijo que se estaba que muriendo. su hija estaba en la o que su UBI. hija, o sea, era una y yo le miraba historia a Paloma y le tremenda. decía. Y una noche y después Sí. Paloma, ese hombre llegó a tal extremo que una fiesta del Corte Inglés, una presentación del Corte Inglés, había fotocall, él llega con Mónica Martín Luque, con Fiona, Sí. tal. Incluso se puso en el fotocall. Claro, ya puestos. Claro, Pero si ahí todo el mundo para le llamaba ahí por lo menos Conscienciao. ya teníamos la foto y le podíamos sacar. Este señor es falso. Yo- Y luego se fueron a cenar a Jorge Juan, a Los Gallos, y le sopló la cena. Sí. Pero fíjate, Dijo, os invita a cenar. os Y una invita a historia cenar. Ay, parecida no me también funciona la de uno tarjeta, que era págalo falso tú, y venga a pedir. con Sofía Mazagatos. ¿Acordaros de aquel que era como un príncipe saudí? No, o que le regaló un bolso o que de le- firma de Louis Vuitton Sí. y ella en un momento dado se acercó a la tienda de Ortega y Gasset de Madrid porque se le había roto algo de la cremallera y lo fue a arreglar y le dijeron, señora, ese bolso es más falso que el beso la de falsa Judas. mujer". Entonces se Sí, fue sí. con el bolso y con, vamos, más vergüenza. Pero Ya, bueno, pues, sí, estafadores sí. del amor hay muchos. Que decía O sea que era egipcio, no me y en acuerdo, algo así Internet, era. Yo, ¿sabes cuando empecé a dudar de la historia de la denuncia? No ya por sino cuando el sobrino dice que ante todo hay que respetar la presunción de inocencia. El primer día. El primer día. Bueno, pero eso lo decía María del Monte de su sobrino también, ¿eh? Bueno, ya. Ya, también. Sí, pero Sí, este era sí. el sobrino. Cuando es alguien cercano también dices, bueno, yo le Pero denuncio, el que vea pero a la vez... el que vea a la tía antes de que ponga y ratifique la denuncia, es el sobrino. el Claro. vecino. Si te viene, dice, uy, esto no lo veo claro. No sé, Tita, qué has hecho, pero el Tito, que se ha ido también, yo creo que no saben realmente qué pasó. Pues a lo mejor No la lo va- propia Paloma a no lo mejor- recuerda. Paloma puede Entonces, no por eso recordar. hay esas Y el otro, nebulosas. a lo Esa mejor- sensación de sumisión química, por no recordarlo, pero la acusación es grave. Hombre, Es claro, una es que agresión son sexual. delitos, la son acusación 4 Pero años nos de falta cárcel. información. Yo siempre digo algo que solía decir Luis Marianson cuando no sabía algo. Nos Sí. falta información. Nos falta Aquí información. En este Nos caso. falta información y yo creo que en casos tan delicados yo no me atrevo a decir ni que esta señora miente ni que este señor No, miente. sí. Vamos a Creía que iba a esperar. declarar esta semana. Lo a largo peor de es esta que con semana esa ella. ley todo es interpretable. Bueno, ya, porque claro. la ley No, del es que- sí es una chapuza infecta que luego el juez, pues lo que vea, lo que se le A ver, ocurra, porque nosotros es interpretable. simplemente comentamos, no podemos hacer otra cosa, nada más que contar si lo te que estamos creyera esa leyendo. ley, Claro. por supuesto, ese tío tiene que estar en la cárcel. ¿Por qué? No hay pruebas. Ah, pero lo ha denunciado ella. Bueno, ¿y qué? Y entonces ahí entra el juez Habrá- y dice, no, yo No hay siempre orden de te vas a Habrá que alejamiento, probarlo, habrá que porque No hay probarlo. encarcelamiento y No, no hay orden orden de de alejamiento. Pero Claro. luego pensemos, porque al final dices, bueno, ¿quién gana en este proceso? Es que al final tampoco es, porque hay otros casos que dices, es que se va a forrar, va a hacer esto. No. Aquí es un caso que en el que Pierden ¿quién gana? los dos. Pierden los Pierden dos los mucho, dos. porque tampoco a Paloma le gustaría estar en este plano. La prueba está que hasta su familia, que tiene una hípica ahí muy cerca, ha suspendido campeonatos y cosas por Para toda no la hablar- polémica que hay, o sea, que es algo que está salpicando también a su familia, al político lo ha salpicado, evidentemente, porque ha tenido que renunciar. Ah, y además a la señora y a una novia. Porque Tenía. este era un hombre de plurales Pero afectos. es que no se sabe mucho de... A mí me dicen, está separado de su mujer, Sí. no es divorciado, creo, o a punto de divorciarse, y tenía una novia que no era Paloma. Madre mía. Bueno, es que Hijo, Galicia... ¿cuánto como tiempo está- libre tienen Galicia- algunos? no, Jolín, que con el Galicia es veterinario. estable. Esposa, novia, amante. Bueno, que Dios mío, menos, ¿no? 24 horas, Ya no estamos. sé. Por eso a lo mejor tenía una apretada agenda y eso ya es el terreno de la broma, ¿vale? Ah, sí. No, pero ahí, esto es cuestión de en este organizarse punto- bien. O sea, se pueden Sí, entender sí, muchas no, y cosas. tanto. Perdona, hay una sin ningún película, problema. hay una película italiana que se llama Demasiadas cuerdas para un violín. Pues sí. Igual. Que era un tío, Marcello, me parece Mastriane, que tocaba el violín. Seguramente, Claro, sí. llevaba 3 familias y llega Navidad, y llega Nochevieja. Y claro, tenía que actuar en todas partes y además cenar con la familia, con Mira. las familias. Y al final, claro, le da un telele. Todas estaban al tanto del violín, de las otras familias. Mira a Martín Berrocal, ahora que está tan de moda. Sí.
con las dos familias y con tantas hijas. La otra. Ya. La otra, no, si la otra eras tú. Sí. Bueno, hagamos pausa y a la vuelta tenemos que hablar con el director general de la Caja Rural de Zamora y tenemos que hablar, fíjate, pues a lo mejor le podríamos preguntar por esto el caso de la raspa de pescado, que a mí me tiene alucinada, lo de Paz Padilla. Lo de la raspa. De verdad que yo he visto esta raspa de pescado desde que el mundo es mundo. Nonina. ¿Cómo se llama? Eso, Sí. Nonina, Nonina. hemos visto Nonina. esta raspa. Yo recuerdo que en los carnavales de un pueblo la raspa la inventó Claro. cura con un candil y luego la bailó hasta la Guardia Civil. Es una canción que la hemos bailado todos. Ahora Le la hemos raspa bailado es de la Paz raspa Padilla. mucho. No, Hay Nina. que raspita. Cuando Sí. la bailo, Dios tirita. Pero que le copia el estilo, que el problema es la raspa y el estilo de ropa, que dice que es igual. Pero, a ver, Como el la estilo raspa. Alguien es una dijo que no camiseta. eres nadie hasta que te copian. O sea, que en el fondo yo Pero creo que la- Paz Padilla tendría que Pues hombre, sentirse mira a halagada. Agatha Ruiz de la Prada, que la han copiado por arriba y por abajo y Sí. que tiene esos diseños que Beatriz Cortázar se pone por la calle. Pues yo me he puesto unas gafas de Agatha que Isabel me ha criticado y no sabes, son divinas. No Luego te he me las pongo. criticado, te he dicho, te he aconsejado peor- dónde no debías no, ponerte peor- las- Peor, No, es el tú aquí- peor es el calzado. Tú cállate. Bueno, luego ha prometido pasillos, no? o sea que... Venga, ¿Qué- vamos a qué hacer... carácter, hecha? vamos a parar Bueno, un segundo. ¿qué carácter? Todas, ¿Sabe lo que- ¿Qué carácter? Es una raspa. ¿Ves? Y va a venir a por mí, Paz Padilla. Estrategias de inversión, si quieren invertir bien su dinero, si tienen ahorrado un pico, si tienen ustedes oro, si quieren hacer una inversión en un fondo precisamente de inversión, apunten el número 91 523 97 22. Somos nosotros, en libremercado.com, concretamente los especialistas, los que imparten este curso, que además se puede hacer desde el ordenador y así vamos a saber dónde poner esas perrillas. Bueno, pues ya saben, a la vuelta seguimos hablando de la raspa, pero la raspa no soy yo, gracias, Carlos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Nos quedan nada más que 15 minutos. Yo creo que es el momento de abordar, Federico, el gran reto que nos hemos marcado. Sabes que teníamos que superar aquel programa de Valencia en el que grabamos la sintonía del programa Salude a Carlos. Vayan calentando las voces. A todos ustedes les pido que carraspeen con nosotros porque tenemos que grabar una nueva sintonía de Salude a Carlos. Entonces, Uy, ha tocado un creo desfile que- también. Desfile de Bea luego De con los Bea. zapatos. Y Dani va a cantar luego, ha dicho, que quiere cantar una... Y no sé además qué en es una esta, jota, semana, ¿no? en esta semana de nuestro 25 aniversario hay que Sí, hacerlo señor. todavía con más brío y con más fuerza. Yo creo que a la de 3, Pero así, ¿te parece? sí. Un momento, vamos a hacer el carraspeo. Primero un ensayo general. A ver, hay que un decir. ensayo. Se saben más o Una, menos. dos vamos a y tres, acercarnos. salude a Vale, Carlos. el 1, 2 y Vale. 3 lo voy a marcar Pero lo tiene yo. que decir ella. Eso Sí. es. ¿Saben ustedes cómo va? Es salude a Carlos. Bueno, pues Y luego eso- ja, 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 ja. y aplausos, ¿vale? Entonces, griten, alcen la voz. Necesitamos que esa sintonía Pero nos ponemos de pie, no hace retumbe. falta. No, porque No, no, porque se si nos no, oye no el se nos micro. oye, Vea. hija. Así que Es de vamos primero a la de radio, tarea. ¿eh? 1, 2, 3. Salude a Carlos. Uy, lo hace todo menos él. Bueno, pues que sepan que esto se ha grabado y esto va a quedar. Y ahora vamos Pero a era el auténtico, ¿no? ¿O no? Ah, era era este. Será ensayo. auténtico. El Ah, primero es ¿este el que sale Es bien. el que sale mejor. Uy, pues yo he hablado. El primero es el que sale bien. Ah, pues espérate, porque va a salir Yo bien. creo que lo he repetimos? estropeado. Venga, vamos va. a repetirlo. Vamos a Hala, repetirlo. venga. 1, 2 y 3. Salude a Carlos. Ahora sí. Hay que decir que ya buscamos patrocinador, ¿eh? Para esta sección. La que estamos... A ver, pues que los ¿Lo decimos encuentre en inglés en la también ca- o no? En la No, calle Serrano, no. que busque patrocinadores. Charles, es que Charles queda muy bien. Hombre, desde que ya salimos en el Times. Por eso estamos en el Telegraph, en el Times, Of en- my porta. Carlos Pérez Jimeno, no sé si has encontrado a mucha gente aquí en Valladolid y tienes que darle saludos. Yo te quiero añadir uno, la jefa de comunicación del presidente Mañueco, que se llama Susana, que nos escucha todas las noches al llegar a casa. Me ha dicho, por favor, haznos un saludo. Por a favor, Carlos, saludos. porque- Está con Claro. nosotros. Eso es. Como hace Ahora nosotros. mismo nos acaba de mandar un saludo, que nos lo hemos encontrado aquí en los soportales, a Bernardo y a su mujer. Sí, que salían de que además- escucharte. Que viven en Benicàssim, Sí. donde Son vecinos míos donde de pasa Benicàssim, sí, sí. Dani Una parte los veranos. de su asueto. Sí, donde pasa. Donde compra Donde reciben verano. el tiburón de piscina. Sí. Como decían antes las crónicas del rey, donde traslada su despacho a Mallorca, pues Dani traslada su despacho a Benicàssim. Bueno, pues Sí, es verdad. caso raspa, como estábamos comentando, esa figura con forma de pescado, con raspa de pescado, que Paz Padilla se atribuye a sí misma y que además ha
provocado que periodistas españoles estén recibiendo comunicados en los que Paz, los abogados de Paz, aclaran si se puede utilizar o cómo se puede utilizar. La raspa. No, pero sobre todo es genial porque el comunicado que manda Paz después de toda la polémica, porque en Zara los atunes están utilizando mucha gente una raspa en las etiquetas. Y en todo el mundo. El comunicado, yo cuando veo el comunicado pensaba que es que pues hemos emprendido acciones, vamos a hacer esto, lo otro. El comunicado es decir, oye, que no hemos emprendido ninguna acción, que estamos intentando hacerlo todo así, hablando, comunicándonos con la gente y que no queremos llegar a ningún sitio así en plan mal, sino todo de buen... A ver, es muy de perfil Paz Padilla, todo de muy buen rollito, sin guerras, sin polémicas, pero que no nos copien porque es que resulta que no solamente es la raspa, sino que es el estilo de ropa, no sé, serán camisetas o el estilo ropa de ropa algodón. Son camisetas, claro, ropa de algodón. Pero que los comerciantes están... Pues eso, teatro XXL, zorrilla, camiseta... Pero que los comerciantes dicen que lo están usando de siempre y que ahora se lo prohíben. ¿Y cómo? ¿Va a secuestrar las camisetas? Bueno, recordemos, por ejemplo, que Agatha Ruiz de la Prada este invierno a Manuel Zamorano, si no me equivoco, el estilista, le puso también le mandaron un burofax porque había hecho unas camisetas con un corazón y dice que el corazón lo tenía registrado ella, claro. Me sorprende que se lo admitieran porque ese corazón, cuando lo hace Agatha, lleva toda la vida funcionando por ahí. Pero ahora es verdad que hay gente que registra algo, el copyright, que el diseño o algo. Sí. Pero bueno, Agatha sí tiene una marca propia, lo reconoces enseguida. Ella ha creado incluso el verbo agatizar. Sí. Ahora creo que hay dos novios muy sosos. Este fin de semana los ha agatizado. Agatizados, esos que los veía sosicos, y entonces así los agatiza y se vuelven un poco allá, ¿no? Ya, pero ahora ¿qué lo haces? ¿Lo pescadillizas? Es que lo raspeas. O lo raspeas. O lo raspas. No sé qué recorrido tiene, lo que sí que es cierto es que los comerciantes de Cádiz están enfadados con ella. Y mira que es un reclamo turístico. Pero a ver, que tampoco es una asociación de comerciantes, que parece que es un sitio. O sea, que no es tampoco todos los comerciantes de Cádiz ahora contra Paz, que parece ser que es un sitio concreto que les miraba desde la puerta. Uno ¿no? ha montado Pues parece ser, y entonces dice, claro, es una copia tan... Esto es como lo de los plagios de las canciones, tienes que contar las notas musicales para decir si es plagio o no. ¿Que cuentan las raspas? Claro, las Daniel contó y no le sirvió. Es verdad. A mí que no le haya metido en el libro Bárbara Rey me preocupa, ¿eh? Le tengo que enviar una ejemplar a mi sí que es mano negra, eso sí, hacer luz de gas. Sí. Mario que no. A ver, ella dice que no. Lo que dijo el día de la rueda de prensa, que evidentemente estaban... Los que estaban, dicen, pero no están todos, porque yo no, en 400 páginas te podrás imaginar que no puedo meter toda mi vida. ¿Perdona? Dice, y gente que me ha dejado huella. Eso lo dijo. Solamente 400. los que me han dejado huella. Ya, pero no le preguntamos cuántos hombres había habido en su vida, eso es verdad. Yo creo que deberías reformular el titular. Pero hubo un titular, que volviendo a Bárbara, que a mí me sorprendió. Siempre me han gustado los hombres de mi edad. Sí, por eso decía que ahora no quería ligar. O sea, de todas las edades. Claro, porque yo pasando por casi todas. Es de año bisiesto. No, de los hombres de su edad, cuando ella tenía esa edad. El problema decía, es que los hombres de mi edad no se cuidan. Entonces, claro, dice, yo no me gustan los jóvenes, yo tengo que ir, ella tiene 75 años confesados y además, de verdad. Y dice, claro, el problema es que a mí me gustan los de mi edad, pero los de mi edad no se cuidan como a mí me gustaría que se cuidaran. O sea que señores de 75, pónganse dijo que las pilas. Y de Dani Daniel no habló nada, ¿no? Nada. Pues dice que es tímida en el amor. Sí que se cuida. Hombre, está muy bien. Está muy bien. Pero a ver, en 400 folios... Hombre, para una nota no te caben todos los señores en 400 hojas... Bueno, pues oye, perdona, ¿no dicen que Julio Iglesias está con 10.000? ¿Pero en qué letra? ¿En Arial 24? Es que no entiendo muy bien el... Depende del tiempo que hayas estado con cada asterisco. A ver, que ella filtra los que le han dejado huella. Ella habla de Alain Delon. Oye, un año con Alain Delon, que se dice pronto, ¿eh? Yo ese año no sé, porque Alain Delon estaría trabajando. Sí, rodó en España El Zorro. Ahí es donde se conocen. Y luego ella viajó mucho a París. El Zorro, mira por dónde. Él hizo una película aquí con Marsillac en los 60 que se llamaba El Tulipán Negro. También, sí, que era también de caballo. ¿Era un desodorante eso? También, ¿no? Tulipán negro. Sí, es verdad. Sí, era el desodorante. Que era odorante más que desodorante, porque era como lo de maderas de Oriente, de Mirurgia. Que tú veías maderas de Oriente a un kilómetro ya. Maderas de Oriente. Como Barón Dandy, ¿te acuerdas? De Fran Francés habla del último. Mira, ella habla en el libro. Habla del montaje, del primer
novio, o sea, de su primera relación sexual, que además lo cuenta con un señor cuando ella llega a Madrid, se llama Nicolás, que vive en Brasil ahora, y era un anticuario que tenía dinero, creo que, vamos, los mejores muebles y las mejores antigüedades. Y en ese momento era de su edad, claro. Y luego habla de la última relación con un señor que se llama Simón, y que también bueno, duró lo que duró, pero no desde entonces nada. No Pérez. No Simón. Pérez, Simón, solo a secas. No es Simón Pérez. Bueno, ¿y cómo está digamos, el territorio Bueyes? O sea, ¿cómo está esa historia? Bien, amistad y buenas. ¿Qué amistad? Pero antes no era solo amistad. Amistad y, a ver, es que también la salud va resintiéndose. Entonces ya no hay tanta vida social, pero sí, el otro día estuvieron en los premios Naranja Limón, han estado en Los Toros, en varios sitios. Y creo que en verano van a estar juntos, creo. Por lo que yo la oigo en los pasillos, van a estar juntos este verano. En Asturias. Sí. Estamos hablando un poquito en clave, no sé si nos están entendiendo. Teresa Bueyes, hablamos de la abogada Teresa Bueyes, que es amiga de este programa y compañera de muchos otros programas, y su amistad con el empresario millonario mexicano. Forradísimo. Amistad entrañable, que es como ahora se llaman. ¿Es abogada? No, la amistad entrañable es que no hay nada. ¿Es abogada de Bárbara, Bea? No. Teresa es muy amiga de Bárbara. Es muy amiga, pero no su abogada. En un momento dado fue abogada. Cuando el famoso robo de las joyas en Totana, fue su abogada. A Bárbara le robaron las joyas en Totana. Y está tremenda, se ha puesto guapísima. Teresa, se cuida, está muy bien. Venía la fortuna de los tlaxcaltecas y de los olmecas. La mejor colección de arte privada del mundo. Eso dicen. Tiene este señor. Fíjate. Y la ex que creía que iba a volver. Pues mira. Y decía, no, Teresa va a durar. No, la que me ha durado es la otra. Bueno, esto es lo que pasa en el amor. Ella es muy amiga de Luismi, de siempre. Yo lo he contado. ¿Verdad? Yo la conocí en casa de Ágata, cuando Ágata era de Luismi. Claro. Era de Luismi Ágata. Era de Luismi, que nos invitó para conocerlo, para presentarlo oficialmente a los amigos. Se llevan fenomenal, ¿eh? Y estaba Carmen Martínez Bordiú. También. Claro. Que venía de la Feria del Libro, pero como está empezada Ágata, pues había que ir, tienes que venir, ya verás qué diferencia, tal y cual. Evidentemente hay diferencia con Pedro. Y entonces me encuentro en la puerta a Carmen Martínez Bordiú. Digo, mira toda tú, ella. porque es de la juventud antifranquista, me incrustó en el seno del antiguo régimen. Y aquello era... Pero es una mujer, aparte de guapa a morir, muy guapa, muy lista, muy simpática, no va de nada. Y estaba Ágata, naturalmente, y Teresa. Y luego, pero vamos a ver, Luismi, ¿tú quieres introducir el Islam en Parla? Pues digo, porque el Corán da hasta 4 mujeres. Yo aquí ya veo 3. Y entonces la respuesta de Luismi es inolvidable. Dijo... Así tal cual, ¿no? Un clásico. Pobre. Un clásico. Pobre. En fin, bueno, hay, ya antes de terminar, otro damnificado en el libro, que además es el único que yo creo que no ha tenido entonces de esas 400 páginas una relación sentimental con ella, que es Parada. Al pobre Parada no le deja nada bien. ¿Estuvo en la cama redonda? Claro que sí. Perdona, que no tienes memoria. Tienes razón. Claro. Pues lo había borrado total, pero es amor, no estamos hablando de... Pero perdona, ¿no? ¿de los 400 páginas tú crees que todo es amor? Estaba Chelo, además. Alguna raspa. Vamos. Estaba Chelo García Cortés. No, había mucha gente. En el patio de butacas. Sí, allí llegas, es lo que tienen las camas redondas. No, digo ayer en la rueda de prensa. Ah, ayer. No, estaba. Conoces gente. Claro. Ya. Claro. No solo en ese... Pues Parada, pobrecillo, pero va a tener tema del que hablar porque no es de los que mejor parados salen. Es verdad que Parada apoyó, él no dice que apoyase a su hijo, sino que le invitó a la boda y decidió ir. Sí, es una que forma de apoyarle. Que se pasó mucha hambre en aquella boda, acordaros, que a mí me lo contaba en yo ayer comiendo, un hambre tremendo, como la de Tamara. Con la de Tamara no, la de Tamara fue más grave porque tuvieron que recurrir al socorro del Whopper, que estaba de un Burger King. Vea, que ayer comiendo después con Sofía y con Bárbara, bueno, un grupito así con la editorial, y hablábamos porque yo le dije a Bárbara, hombre, me ha sorprendido que en el libro de tu amiga Jenny Yada, con la que también ahora no está bien, no pones así nada negativo. Y digo, hombre, yo me imaginaba que, tal y como están las cosas... Y entonces me decía Sofía, pero es que esta historia ahora de que Jenny casi que nos ha criado a mi hermano y a mí y que mi hermano lo iba diciendo es como mi madre. Y dice,
No, mejor que mi madre. Sí, Igual hacía pero si yo a bocadillos de casa de Jenny, nocilla. una época coincidió que era el chalet al lado, pues algún Eran domingo vecinos. compartíamos la piscina, o mi madre hacía un arroz y venía ella con su hija a comer el arroz, o alguna tarde hemos jugado el trivial, pero punto pelota. Mira, a lo mejor- O sea, ni nos ha criado, ni es mi segunda madre, ni es mi primera madre, ni es nada. Entonces dice, estas memorias ahora de repente lo que mejor parece de que tenemos... Parada ahora es que va a todos los sitios con Regina Los Santos. Sí. Y a mí Regina Los Santos es lo que más me gusta del mundo. Regina El Los La tienes Santos. detrás pelo en el de Regina. espectáculo de Diana Navarro y no para de comentar. Y entonces Yo es que no he tenido la ocasión la gente protestaba. Lo vimos, Es lo muy de vimos, hablar, es muy lo de vimos, hablar. no puede parar. Es muy todo para Pero afuera. si yo lo he contado también, si cuando me dieron un micrófono de plata, el de oro en Ponferrada, pero el de plata era la asociación de la radio donde estaba José Luis Barcelona. Toda la claro. gente de los de Barcelona, de la época de oro de la televisión de allí, y decía, José Luis Barcelona decía, no es verdad que yo sea feo, soy pintoresco. Oye, eso está muy bien. Y entonces estábamos allí en Menorca, en Mahón, casino, Luis del Olmo en su poderío enorme, tal y cual. Y entonces uno de los premiados era Carmen Sevilla. Y entonces coge Parada, le pasa el micrófono y dice, bueno, no lo voy a soltar. Y No empieza mintió. a hablar del premio a Carmen Sevilla. Lo de Carmen Sevilla fue un pied à terre, porque enseguida se puso a hablar de sí mismo y tal. Paradita le llamaba. Pero Paradita, Paradita, luego que tú- se lo tuvo que llevar el servicio de seguridad, así, mientras seguía, pero no soltaré el micrófono, pero así. Pues no ha cambiado nada. Bueno, Pero le digo queremos que mucho hasta a aquí. nuestro Paradita, ¿eh? Sí, hombre, Muchísimo. Es, y Y además luego es es- gran compañero. es muy- Eso que es se un está diciendo histórico, de que Sí, no es, es es buen muy compañero, cariñoso y es buen compañero, sí, yo es verdad. discrepo. Y va a dar mucho juego en los fogones. Y no digo más. Sí. Vale. Es verdad. Va a dar está mucho aguantando juego muy en los bien. fogones. Que A lo esto es tonto un cebo. se nos han hecho las 12. Uy, todavía no se me nos sé ha la hecho vena. todo muy rápido, ha sido estupenda la visita a Valladolid. Terminamos aquí la temporada y la verdad es que no ha podido ir mejor. Muchas gracias. Y Gracias. hasta la próxima. Gracias.